Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Alejandro Moscoso Segarra, fiscal del distrito, Alejandro, y a Olivo Rodríguez Huerta. Yo diría que uno de los asociados de la Fundación. En nombre de la Fundación le doy la bienvenida al programa una vez más. Ustedes son invitados sempiternos al programa de la Fundación Institucional y Justicia. Así que gracias por haber correspondido en esta ocasión al llamado. Muchas gracias a ti, Servitud. Vamos a hablar de un tema delicado, pero poco conocido todavía en la República Dominicana y que ha salido sobre el tapete en las últimas semanas por una propuesta de la que hablaremos más adelante que hiciera el Procurador General de la República a una modificación a la ley de lavado de activos en la República Dominicana. Pero ¿qué es lo que es el lavado? O sea, ¿cuáles son sus antecedentes? ¿De qué es de lo que se trata, Alejandro? A los fines de edificar a la población, ¿de qué es de lo que vamos a hablar en esta hora? Mira, yo creo que un tema, como tú decías, tan complejo y que ha generado tantas discusiones, es necesario que nosotros tomemos este espacio para discutirlo en un lenguaje llano, Claro. Para ver el tema del lavado de activos desde el punto de vista académico. Correcto. Y que los amigos televidentes entiendan cuál ha sido el enfoque que se le ha dado a la problemática del lavado de activos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nosotros, la conceptualización del lavado de activos puede ser de distintas maneras, pero no es más que el proceso o actividades mediante las cuales viene producto de actividades ilícitas se insertan en el sector financiero o en la economía nacional. Este proceso, hay una discusión todavía doctrinal. Algunos plantean que el lavado de activos tiene que agotar 3 fases, que es la colocación, la distribución y la integración y la estratificación. Nosotros planteamos que, y así lo hemos visto en el desarrollo de muchos expedientes, que hay conductas típicas que comprometen la responsabilidad de una persona en materia de lavado de activos sin tener que agotar el proceso que establece la dogmática que debe presentarse en materia de lavado de activos. Es decir, con que una persona física o jurídica oculte bienes, sabiendo que estos bienes son producto de actividades ligadas al crimen organizado, podría haber comprometida su responsabilidad penal. Y de hecho ya hay decisiones de los tribunales dominicanos que han condenado a personas físicas en este sentido. El lavado de activos tiene efecto en diversos órdenes, no solo desde el punto de vista de la lesividad del bien jurídico que se afecta, sino en el orden económico y en el orden social. Lo que nosotros ahora estamos viendo es cómo enfocar el tema probatorio, que de nuestro punto de vista es lo que más dificultada o se ha presentado ante los tribunales. Es decir, cómo manejar las pruebas por parte del Ministerio Público, por parte de los jueces, para poder imputar hecho a una persona física o moral con relación al tema que nos ocupa, al lavado de activos. Ahora, esa es la visión en esta ocasión de un fiscal desde el punto de vista de la academia. Ahora, ¿cuál es la visión del abogado académico, que es el caso tuyo? Tú fuiste uno de los relatores de la ley de lavado en la República Dominicana. Y el magistrado también. Alejandro jugó un es decir, papel. ustedes tienen esa... Alejandro en esa época estaba autoridad en la Procuraduría General de la República en tiempos de el profesor César Pina Toribio como Procurador General. Claro. Y Alejandro le correspondió jugar un papel de primer orden en todo lo que fueron los primeros esfuerzos de capacitación y de divulgación de este fenómeno delictivo complejo que se suscita en el ámbito de un mundo globalizado. Recuerdo los programas con James Choate, el programa de las Naciones Unidas, y hubo programas importantes también de la CICAT, de la OEA, y del grupo de expertos de lavado de activos de la Organización de Estados Americanos, en los cuales se sentaron las primeras bases
de la formación de jueces y fiscales para combatir esta modalidad criminal, que para mí, Sergio, es una de las modalidades criminales más perversas, porque no es solamente el hecho en sí que constituye una transgresión del orden jurídico, sino que además, a través de ese proceso que mencionaba Alejandro Moscoso Segarra, de transformación, de querer alejar, de querer ocultar el origen ilícito de unos bienes, sirve para mantener y perpetuar la actividad criminal, pero a la vez sirve para desestabilizar los fundamentos del sistema económico, del sistema social, y algo más también, para fomentar la corrupción en los cuerpos, en los distintos cuerpos que integran el Estado. Entonces, por eso yo digo que es una de las infracciones, o es la infracción penal sin duda alguna más perversa de toda la que recorre nuestra legislación penal. Ahora bien, es importante señalar el contexto en el que ese proceso que busca legitimar bienes de origen ilícito se produce. Hablaba de la globalización. Precisamente el gran escenario en medio del cual surge y se facilita las operaciones de lavado de activos a gran escala y a escala planetaria es precisamente la globalización, la liberalización de los movimientos de capital, la transformación del comercio mundial, la necesidad de transformar toda la dinámica económica y financiera del planeta, genera un espacio para que los recursos originados en actividad criminal puedan con mayor nivel de éxito, ¿no? Lograr, en la medida en que van pasando las etapas, lograr dificultar la actividad de las autoridades de persecución de los países, porque se va perdiendo el rastro. En la medida en que el proceso de lavado de activos va avanzando, entonces se dificulta la labor probatoria. Y en ese contexto es bueno señalar también cuál es el fundamento, al margen de esa realidad de la economía mundial y ese espacio que se le facilitan a los delincuentes. Hay una realidad que hay que señalar. El gran punto de partida de esto es la histórica Convención de Viena de 1988 contra el narcotráfico. Allí se suscitó en el mundo un cambio en la estrategia para enfrentar el problema del tráfico de drogas a nivel mundial. Actividad que es la que genera unas cantidades astronómicas de dinero que incluso superan en muchas ocasiones el Producto Interno Bruto de una economía de primera categoría. Increíble, como Francia. Entonces, increíble. ¿Por qué se cambia esa política a partir de 1988? Se dice, bueno, no solamente es perseguir la droga y el decomiso de la droga en sí misma, hay que frenar totalmente esta actividad, pero hay que frenarla a través de los recursos que genera. Como genera múltiples, entonces allí se convierte como una estrategia de la política criminal el hecho de que hay que combatir especialmente aquellos capitales que son el producto de esa actividad y capitales que son ayudados por múltiples empresas profesionales que operan en el sistema económico legal y que utilizan esos recursos y le brindan ese servicio a los traficantes de droga originalmente para legitimar los recursos. Por eso se produce ese cambio de paradigma, un paradigma orientado hacia desbaratar el poderío de las organizaciones criminales del narcotráfico a través de privarla del uso y disfrute de los bienes. Por eso esa convención está orientada a crear un marco mundial de coordinación entre los países para que, no importa el lugar donde se refugien los bienes, el producto de la actividad criminal puedan así allí ser alcanzado por la base de los organismos criminales. Y así, después el tema se fue ampliando. Originalmente estuvo vinculado el lavado de activos a recursos generados en la actividad del narcotráfico. Pero después se vio que, bueno, hay muchas más actividades distintas del narcotráfico que generan también cantidades importantes, como es el caso más amplio de la delincuencia organizada transnacional, y allí se suscita la Convención de Palermo del año 2000 contra la delincuencia organizada transnacional, que abre también el tema del blanqueo de capitales o del lavado de activos a otras infracciones distintas del narcotráfico. Y después, en el año 2003, viene la Convención de Mérida contra la corrupción. Los vínculos ya eran detectables, ese efecto perverso que yo decía de la figura del lavado de activos, ¿no?, que afecta a todos los distintos ámbitos del control social, entre ellos la vida pública y también la vida privada en escala importante. Entonces fue objeto de un tratamiento en la Convención de Mérida contra la corrupción. De manera que toda la evolución ha estado marcada en algo muy claro. Las organizaciones criminales, sea de tráfico de drogas, sea de cualquier tipo de otros delitos, e incluso de las infracciones mismas
relacionadas con la corrupción administrativa, lo que hacen es que generan un inmenso patrimonio. Y la forma en que la comunidad mundial ha entendido prudente y necesario combatir eficazmente la misma es orientando todos sus esfuerzos hacia eso que la política del magistrado procurador fiscal del Distrito Nacional ha estado orientado durante su gestión como fiscal del Distrito Nacional. Privar a los delincuentes del uso y disfrute de los bienes. Por eso se habla tanto, bueno, ¿y qué tanto tan importante es la incautación, el decomiso? Porque ese es el objeto central de la política criminal contra el lavado de activos y contra el conjunto de actividades criminales que son capaces de generar muchos recursos. En resumen, hoy día ya, Selvio, se habla con una vocación más universal. Se sanciona el lavado de activos proveniente de cualquier actividad ilícita, y hacia eso es que se están orientando la mayor parte de los países. De manera que en el sistema económico legal, ¿no?, ese fundamento que la Constitución da al carácter social, la función social de la propiedad, la función social de los bienes, tiene que justificar unas bases éticas. Solamente el Estado puede aplaudir, solamente el Estado deja de perseguir aquellos capitales que son el producto de las actividades lícitas, la que generan el grueso del ciudadano habitual, que con el esfuerzo de su trabajo adquiere su casa, adquiere su vehículo, adquiere otro tipo de bienes, pero también reacciona duramente frente a aquellos que hacen del delito y de la generación de riqueza a través del delito un estigma, y la manera de estigmatizar esa actuación es a través de la incautación y el decomiso de bienes. Ahora, ¿la evasión fiscal puede ser considerada como un tipo de lavado? Mira, si nosotros partimos de nuestra legislación, de la ley, aunque no figura entre las infracciones graves que establece la ley 7202, sí la ley abre un espacio cuando establece que toda aquella conducta, toda aquella manifestación que conlleve una sanción por encima de los 3 años. Es decir, si nosotros vemos la tucenso, la aplicación de la ley, podría aplicarse en materia de evasión tributaria. Obviamente, la evasión fiscal tiene un objeto distinto al lavado de activos, eso está porque claro. Lo que busca es tratar de ocultar bienes que son producto de actividades ilícitas, no ilícitas. El lavado es ocultar los bienes producto de actividades ilícitas. Ahora, déjame hacerte una pregunta, porque... Pero sí, podría ser, ¿verdad? Podría ser. De hecho, ya tenemos acusaciones en la Fiscalía, evasión que van fiscal, en esa dirección. Conjuntamente con el lavado de activos. Ahora, tú eres fiscal del distrito, tú has sido uno, no es porque tú estés ahí, lo vivo diciendo en este programa, uno de los fiscales modelos. Tú tienes un problema de genética, que no hay forma de que tú en tu fiscalía puedas hacer algo malo, porque va a tener problemas muy serios de otros órdenes. Y Olivo decía de que se trata del delito más perverso. Sin embargo, la ley contempla que sobre la base de esos delitos se puedan hacer acuerdos. Y hemos visto que la Fiscalía ha hecho algunos acuerdos que la gente lo entiende, probablemente lo entiende mejor porque el fiscal eres tú. Probablemente si el fiscal hubiese sido otro, no hubiese entendido mucho ese tipo de acuerdo. Olivo, oyendo al magistrado hablando de los sujetos obligados, ¿cuáles mecanismos de prevención se han diseñado? Porque la verdad es que esto sí es complicado, compadre. Mira, Servio, dentro de las particularidades propias del lavado de activos, que la distinguen precisamente del resto de las infracciones penales, normalmente contenidas en el Código Penal o en muchas leyes especiales, es que esas leyes se limitan a establecer determinados comportamientos que son considerados como delictivos y que ameritan la aplicación de una pena. En el caso del lavado de activos, por toda esa particularidad que hemos mencionado aquí, el carácter internacional, su facilitación en el contexto de una economía abierta, globalizada, la liberalización de los movimientos de capital, etcétera, todo aquello ha generado que no se puede combatir eficazmente el lavado de activos exclusivamente estableciendo los comportamientos penales en que residen una multiplicidad de conductas que quedan
comprendidas como lavado de activos. Claro. Ese es un tema importante. La gente Claro. cree, el lavado de activos son una multiplicidad de conductas. El que adquiere a sabiendas bienes del lavado, eso es un ilícito penal de lavado de activos. El que administra, el que simple y llanamente posee, el que simple y llanamente transfiere, convierte, el que asesora, el que facilita, el que encubre, es decir, son una multiplicidad de conductas particulares, no es una sola conducta. Dice, pero ven acá, por él no fue que no, por él lo poseyó, él lo administró, a lo mejor él no tiene, no hay un incremento patrimonial, por él fue parte de esa cadena del proceso de lavado. Pues bien, una de las características es que esas leyes de lavado de activos van y vienen acompañadas, al margen de los comportamientos delictivos calificados como lavado de activos, vienen acompañados de un régimen de prevención. Ese régimen de prevención resulta básico dentro de la política criminal, porque ese régimen de prevención es el que facilita la detección de las operaciones de lavado de activos. Y me explico. Hemos dicho que los lavadores de activos, los profesionales de la actividad que busca darle apariencia de legitimidad a capitales que se originan en actividades criminales, precisamente lo que se dedican es a utilizar los canales normales de la economía formal. Son los supermercados, son las estaciones de combustible, son las empresas de construcción, las inmobiliarias, son los casinos, claro, son las inmobiliarias. Es un conjunto, utilizan los mismos canales de la economía formal. Y eso es lo que en parte genera la dificultad probatoria, porque entonces, ¿cómo saber cuáles de estas actividades están desarrollando en base a recursos obtenidos lícitamente y cuáles no? Y además, por eso hablábamos de unos efectos perversos sobre el tema de la libre competencia en los mercados, porque a las empresas, aquellos supermercados, aquellas empresas inmobiliarias, aquellas otras actividades económicas que actúan en base a dinero producto de una actividad delictiva, para nada les preocupa perder, porque perdiendo ganan, porque el propósito es legitimar. Autores conocidos han dicho que si usted logra legitimar el 50% del producto de la actividad criminal es un éxito. Es decir, ¿quién en la actividad formal puede perder la mitad de los recursos que invierte? Eso es imposible. Claro. Entonces, aquí es que se importantiza que el sistema económico sea transparente y que el sistema económico colabore en la posibilidad de la detección del lavado de activos. Y por ello, la ley de lavado de activos nuestra, como la mayor parte de las leyes de lavado de activos del mundo, contemplan un conjunto de obligaciones que tienen que cumplir unos sujetos que llaman los sujetos obligados. ¿Cuáles son esos sujetos obligados? Es un conjunto de actividades económicas, empresariales y profesionales. Por eso hablamos también de los profesionales liberales, de los abogados, de los notarios, de los contadores que realizan labor de asesoría, pero también de aquellos empresarios que se dedican a la actividad bancaria, a la actividad de los mercados de valores, a la actividad de los seguros, etcétera, etcétera. Es decir, y cualquier otra operación que sea susceptible de ser utilizada en esas distintas fases que pretenden, en que atraviesa el dinero sucio y que pretenden alejar precisamente el origen delictivo a esos fondos. Entonces, es fundamental, así como hablamos de que sin una eficaz cooperación y asistencia judicial internacional, sin buenos instrumentos para los acuerdos de reparto de bienes, sin buenos instrumentos para los acuerdos y las colaboraciones con posibles imputados, resulta básico, resulta indispensable en el éxito de la persecución criminal contra el lavado de activos. Asimismo, resulta vital, resulta indispensable que ese conjunto de actividades económicas, financieras y empresariales y profesionales en el seno de la sociedad susceptible de ser utilizada en ese proceso legítima de que busca esa legitimación de recursos ilícitos, estén sujetos a un régimen administrativo. Y ese régimen administrativo les impone la obligación de identificar a sus clientes. Usted debe saber las personas con las que usted trata, pero también usted debe, en esa identificación de su cliente, hacer una labor de conocerle a su cliente, porque si usted no sabe y no conoce quién es su cliente, usted se le va a dificultar otra obligación que se le pone a cargo, que es el reporte de las transacciones sospechosas. La gente dice, bueno, ¿y qué es una transacción sospechosa? Yo, no, es muy sencillo. Cuando el banco, cuando la entidad empresarial cualquiera, cuando el profesional conoce a su cliente, sabe a lo que se dedica a su cliente, puede perfectamente palpar que está asumiendo unos comportamientos que no son los normales. ¿Por qué está utilizando unas grandes cantidades de dinero en efectivo? ¿Por qué está recurriendo a empresas offshore para sus operaciones si eso no eran sus antecedentes? Entonces, esos son
temas que están dentro del régimen de prevención. Están también conservar la documentación que sirve de soporte para las transacciones, programas de capacitación para sus empleados, reportes de las transacciones financieras en efectivo. Es decir, ese sistema económico está sujeto a una serie de obligaciones, a una actividad que llamamos desde el derecho administrativo, una actividad de ordenación, una actividad de limitación de la actividad de los particulares que el ordenamiento jurídico administrativo, en este caso, le impone cumplir con una serie de deberes. Y la inobservancia de los mismos, al margen de que no se haya suscitado allí un manejo con capitales ilícitos, puede generarle, por la potencialidad lesiva que puede implicar para el bien jurídico protegido, pueden ocasionarle la aplicación de sanciones administrativas. Entonces, en ese contexto, para darle la palabra a Alejandro, yo creo que entre nosotros necesitamos cada día, se han hecho muchos esfuerzos indudablemente de concientización, pero es una tarea que tenemos pendiente, fortalecer el sistema de prevención, porque la prevención es lo que conduce a la detección de las operaciones de lavado de dinero. La prevención es lo que conduce a evitar que nuestro sistema económico legal y nuestro crecimiento económico se sustente sobre bases falsas. Y por ello es necesario que cada día más se amplíe el radio de acción, el radio de fiscalización de esas actividades privadas, porque toda la carga de las obligaciones de prevención ha estado radicada en las instituciones financieras. Pero ¿qué pasa? Que el lavador de dinero sabe que ya los bancos están muy vigilados, entonces se van a otras actividades en las que la regulación preventiva sea más laxa o no se esté dando todo el seguimiento necesario. Por ello, los esfuerzos hay que concentrarlos duramente en la vigilancia, en la fiscalización de esas actividades privadas, y que eso mismo que cumplen nuestras instituciones financieras, que tienen todas programas de capacitación a su personal, que tienen oficiales de cumplimiento en materia de lavado de activos, que interactúan permanentemente con las autoridades tanto de la Superintendencia de Banco como del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y de la Unidad de Análisis Financiero. Asimismo, eso se esparza a lo largo de ese otro número significativo de actividades económicas que son utilizadas, y que se requiere que todo esto quede documentado, porque estas son las pruebas indiciarias. Esto es lo que el artículo 3.3 de la Convención de Viena tiene como buque insignia. Son las circunstancias objetivas que, en base a cuestiones ciertas, cuestiones que pueden ser establecidas, permiten hacer las inferencias debidas que dejen sin efecto y aplasten el principio de la presunción de inocencia y puedan justificar la aplicación de una condena a los lavadores de activos. De manera que es una cadena, y por eso la particularidad. No es posible el éxito sin esas buenas informaciones que genera el sistema de prevención de lavado. No, definitivamente que sí. Ahora, nosotros tenemos que tratar un tema que es el que tiene que ver cómo se distribuyen los bienes que el Estado, habiéndole incautado, son productos del lavado. Hemos visto que se ha debatido una propuesta de modificación a la ley de lavada introducida por el Procurador General, propuesta que nosotros como Fundación hemos venido apoyando desde el principio. ¿De qué es de lo que se trata esto? O sea, porque la verdad es que todo esto ha generado un combate, ¿eh? Pero más que un combate, son puntos de vista distintos. Pero quisiera referirme a un punto con relación a lo que planteaba Olivo Rodríguez. La línea de acción para dar respuesta al fenómeno del lavado de activos no solo está enmarcada a esas obligaciones que tienen que cumplir los sujetos obligados de conocer sus clientes, reportar las transacciones sospechosas, que hay que aclarar, Olivo, que transacciones sospechosas no son únicamente aquellas que el depósito es su equivalente por encima de los $10,000. Claro. Una transacción sospechosa puede ser menor de $10,000. Claro. Y la persona... Y no necesariamente ser en efectivo. Y no necesariamente ser en efectivo. Un individuo que deposita en una institución financiera 10,000 pesos mensual, de repente deposita $9,000, $8,000. Esa es una transacción sospechosa si no justifica el depósito. Entonces, un tema importante con relación